Entonces tenemos estos 3 niveles, de operaciones del conocimiento que vimos a través de Escobar, ¿no? Que un primer nivel es la aprehensión, donde producimos el concepto. Digamos, se aprende a partir de los estímulos. Yo les digo a los alumnos, ¿por qué los niños, como cuando apenas empiezan a hablar, están repitiendo tanto las palabras o les dicen a sus papás, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque están agarrando estímulos del mundo y los están enunciando a través de conceptos, ¿no? Esto ocurre como a temprana edad. El segundo nivel es el juicio, cuando ya relacionamos, estructuramos conceptos a través de enunciados, ¿no? De oraciones, de proposiciones. Las proposiciones se verían ya a nivel razonamiento. Y bueno, un tercer nivel que va aumentando, digamos, la complejidad en términos de el conocimiento, ¿no? En el razonamiento es un tercer nivel donde ya estructuramos juicios para obtener algún tipo de conclusión. Entonces, la propuesta es un cuarto nivel, ¿no? Un cuarto nivel donde se revise el concepto de información y todo lo que esto implica, ¿no? Sobre todo, concretamente en la comunicación gráfica y, digamos, cómo elaboramos mensajes o productos para un grupo determinado de personas a través de la información. Y bueno, aquí me gusta, pues, desmenuzar las palabras de nuestras licenciaturas, ¿no? Del diseño industrial, como para remitir un poco a estos 3 niveles, del conocimiento. Entonces, empiezo con el diseño industrial, ¿no? Y aquí, pues, les pregunto a todos, pues, como la pregunta del millón, ¿qué es el diseño? ¿No? Y aquí, pues, les preguntaría a ustedes también, qué a qué nos referimos con el diseño? ¿Qué es el diseño en general? ¿Nadie, nadie? A ver si Gustavo, porfa. Sí, pues yo me atrevo, mira, Dale, dale. a proponer. Es el poder proponer, planear o adelantarte al futuro, ¿no? Ujú, Y hacer como con la información un plan de lo que sería posible. Entonces, cuando nosotros hacemos diseño, reflexionamos sobre lo que sería posible realizar. Por eso proyectar, nos dice también como palabra que usamos en diseño, es enviar tu mente, ¿no? Al futuro y pensar soluciones, independientemente de lo que sea. Bueno, o podrías diseñar también un viaje o algo, ¿no? Pero lo que haces es adelantar tu mente a los hechos que están en el presente. Entonces, cuando diseñamos, hacemos eso, proyectar nuestra mente al futuro. Creo que por ahí puede hacerlo. Sale, ¿no? sí, muy bien, Gustavo. Sí, justo proyectamos, ¿no? Como ideamos, en nuestra cabeza alguna solución para un proyecto, para un problema, ¿no? Y bueno, esta definición creo que es muy de Wikipedia, pero me parece como muy clara, ¿no? Que es como como dice, Gustavo, como algo que ocurre primero en nuestra cabeza, ¿no? Como una prefiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Entonces, esto es interesante porque el diseño, pues, obvio, lo abordamos acá en la universidad desde el término industrial y gráfico y también arquitectónico, pero el diseño ocurre en cualquier circunstancia donde, pues, surja alguna problemática, ¿no? Entonces, ya enfocándolo en el diseño industrial y tratando de ver su origen, de dónde viene, bueno, pues, es en términos de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, esta es una construcción de Mies van der Rohe, ¿no? La casa Farnsworth, donde, digamos, él representa o produce las ideas que concibe como parte fundamental de su proyecto arquitectónico, ¿no? Padre del funcionalismo, establece que las construcciones las construcciones son rígidas y geométricas y hay ausencia de elementos ornamentales, ¿no? Con el funcionalismo también se inaugura el movimiento moderno y también a través de la Bauhaus, ¿no? El diseño industrial y el diseño gráfico inician ya como disciplinas formales
en esta escuela, ¿no? Y se establece como la Escuela de Arte y Diseño. Digamos, y se sigue, por ejemplo, en Azcapotzalco podemos todavía rastrear esta herencia, ¿no? Y bueno, también otro elemento aquí del diseño industrial y de su origen. Yo no soy diseñador industrial, trato de retomar algunas pues, sí, cosas muy elementales. Está la famosa silla que también la mencionamos en clases anteriores, ¿no? Que también representa de forma como es muy clara los lineamientos del movimiento moderno de la Bauhaus. Entonces, bueno, el diseño son muchas cosas, pero ya si lo concretamos al diseño industrial, pues podríamos decir que el diseño industrial se enfoca a productos seriados, ¿no? Y a partir de esto, me gusta preguntarle a los alumnos, pues, ¿a qué se van a dedicar? Entonces, un poco la idea es que los diseñadores industriales ofrecen soluciones para crear productos seriados industriales hacia un público específico, ¿no? Aquí, pues, la discusión se deja en el aire y está bien opinar y que los alumnos digan, bueno, es que yo considero esto que nos está mencionando. Y bueno, ahí hay una imagen, ¿no? De cómo la importancia del producto seriado en el diseño industrial, concebir el material pertinente para que éste se pueda reproducir en serie. Y bueno, ya en términos del diseño en la comunicación gráfica, bueno, regresamos a lo mismo, ¿no? Es el proceso previo de preconfiguración mental en la búsqueda de una solución en cualquier campo, pero bueno, aquí ya podríamos decir que en el campo de la comunicación, ¿no? Pero que la comunicación en general, o sea, la comunicación pareciera que es este intercambiar información entre diversos seres vivos, ¿no? O sea, no es un tipo de comunicación o de proceso que se haga solamente entre personas. Aquí les enseño la foto del perrito, ¿no? El perrito ahí está, pues ya mandando un mensaje a una persona determinada, ¿no? O a lo mejor algún otro perrito que le dice, pues el mensaje es ahí, pues no te acerques o estoy de mal humor, ¿no? Pero concretamente el diseño de la comunicación gráfica eh, es, se enfoca en un tipo de información, ¿no? Que es intercambiar información gráfica, visual, que se componga de texto, imagen, color, ¿no? Hacia un público determinado. Entonces aquí es donde nos aparece, pues, el concepto fundamental, ¿no? El concepto de información. Y bueno, aquí el proceso, el término diseño, ¿no? Entonces, los diseñadores gráficos ofrecemos soluciones ante problemas de información gráfica, ¿no? Enfocadas hacia un público en específico. Tenemos distintas herramientas y distintos tipos de mensajes para compartir o comunicar información, ¿no? Uno de los más característicos, pues, es el cartel, que es un formato grande, amplio, que normalmente se va a imprimir y que a través de este cartel, pues, se puede elaborar un determinado tipo de mensaje, ¿no? Este mensaje está expresando elementos fundamentales por parte de, pues, la diseñadora, como es el ritmo, ¿no? A través de la colocación en distinta inclinación de la tipografía, pareciera que el término de lectura no es tan importante en este cartel, ¿no? Como que quiere expresar otro tipo de cosas a través de los elementos gráficos. Y también se puede compartir, intercambiar información a través de otros elementos, de otras herramientas, ¿no? Como puede ser un libro impreso, pero también un libro electrónico. Es decir, que más allá de la herramienta, pareciera que lo que está presente, pues es la información. Y bueno, pues aquí también otra pregunta del millón. Les preguntaría ¿qué es la información? ¿Qué entendemos por información? Nadie, nadie.
Sí, Dulce, por favor. Gracias. Bueno, pues considero que sí, la información pues es un conjunto de datos, ¿no? O sea, sería quizá una definición muy simplista, pero pues es un conjunto de datos que van a tener un sentido específico y una interpretación de acuerdo, pues obviamente, al contexto en el que se esté trabajando esta información, y obviamente es la base del mensaje, que dentro del proceso de comunicación, el mensaje es el que integra información, ¿no? Y va a haber un conjunto de datos que pues ya podríamos quizá desglosar, ¿no? ¿Qué tipo de datos va a contener la información? Porque pueden ser a lo mejor pictogramas, puede ser texto, puede ser imagen, o sea, no sé, una ilustración, un símbolo, el mismo lenguaje corporal, ¿no? De pronto podemos hablar sobre esta información que nosotros emitimos y estos datos, ¿no? Que pueden traducirse, sobre todo en el receptor, ¿no? Es decir, con quien estás interactuando. Pero bueno, al final del día, es un conjunto de datos que que va a poder ser manipulado, por así decirlo, o interpretado por, pues, en este caso, personas, pueden ser también animales, porque digo, nosotros también emitimos información o datos que de alguna manera interpreta un animal, ¿no? O sea, lo sabe eh, manejar o interpreta sobre todo, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es un conjunto de datos que al final del día tienen que ser, empiezan o inician un proceso cognitivo en el caso específico de nosotros, ¿no? Como seres humanos, porque entonces hay que darle esta interpretación y ese uso, ¿no? A esos datos. Exactamente. Sí, claro, Oscar, adelante. Ok. Justo como lo dice la maestra Dulce, es este conjunto de datos que está codificado, ¿no? Previamente por alguien, por algún, este, pues por alguna persona, algún tipo de inteligencia, algo así, el cual se envía, pero la información es unidireccional. La información todavía no está decodificada, solamente tiene una sola dirección, y una vez que se cumple la decodificación de este mensaje, pues y se tiene una respuesta, ¿no? Cualquier tipo de respuesta, se cierra el proceso de comunicación, pero previo pues por aquel que manda a la persona, solamente es la codificación de estos datos, ¿no? Y que tiene una sola dirección. Sí, exacto. Oscar, sí, se enfoca más en términos del proceso de información. Bueno, quiero entender ya como desde la teoría de la información, ¿no? Que ahorita traigo ahí por ahí un esquemita donde nos dice cómo navega la información aquí, pero bueno, sí, pareciera que la constante es que son datos, ¿no? Como comentan los colegas, es un conjunto de datos, vean, esta definición también es muy básica de Wikipedia, organizados, es un conjunto, perdón, organizado de datos procesados que constituyen el mensaje, ¿no? Aquí también los alumnos luego se confunden. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación e información? La comunicación es el proceso, ¿no? Para emitir un mensaje y después se reciba. La información es, digamos, eso que va en el mensaje, es como la materia prima de la comunicación, ¿no? Y dice el significado que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema. No, esto es muy interesante porque como menciona Oscar, pues el intercambio de información se puede dar entre personas, pero también se puede dar entre personas y seres vivos y se puede dar también entre personas y herramientas computacionales, ¿no? O entre puras herramientas computacionales. Entonces, así nace toda la teoría de la información. Entonces ocurre entre distintos agentes, actores, y en algunos casos solamente es unidireccional, como menciona Oscar. Y bueno, este es un esquema donde este autor, Nathan Shedroff, nos dice cómo navega la información, cómo va cambiando. ¿No? Originalmente se encuentran los datos, pueden estar ahí desorganizados, ¿no? Nos tenemos que dar a la idea de organizarlos, estructurarlos, y aquí estamos los diseñadores haciendo esa labor para convertir los datos en información y puedan presentarse y
la gente haga suya esos datos a través de una información clara y efectiva, ¿no? Ya después, en la parte de los usuarios o los lectores, puede ocurrir esto, que conozcan, que sepan algo, ¿no? Si la información está bien diseñada, bien trabajada en un momento anterior, puede haber conocimiento en los lectores, en los usuarios, en los clientes incluso, ¿no? Se puede hacer a través de conversaciones, de narrativas, de diseño organizacional, etcétera. Y bueno, este autor dice que puede haber un cuarto momento, ¿no? Que incluso haya un momento de sabiduría. Es decir, que los usuarios, lectores, hagan suyo este conocimiento y sí, se hagan más, no sé si decirlo como sabios, pero conozcan más sobre el tema. Y aquí viene muy a modo esto de que la información, pues actualmente es poder, ¿no? Si tenemos información, nos podemos hacer más, podemos conocer más sobre el tema y entenderlo y pues establecer diálogos o comunicación con otras personas o actores. Y bueno, aquí me gusta retomar las tecnologías más importantes para compartir o comunicar información, ¿no? Este autor, James Blake, tiene un libro donde hace un recuento de dónde viene la información, menciona que es un concepto bien reciente, es un concepto del siglo XX, ¿no? Antes a la información se le llamaba inteligencia, y a raíz de pues la revolución a través de la teoría de la información ya la vemos mucho más clara, ¿no? Como concepto, como materia teórica. Y él menciona que hay cinco tecnologías fundamentales, ¿no? Y el primero es el alfabeto, que es la tecnología más eficiente y más actual, aun con todas las demás que tenemos y que ahora, por ejemplo, la computadora es la reinante, ¿no? Pero a través del alfabeto, como un conjunto de signos, se convierte en un sistema eficiente, muy eficiente y complejo para comunicar información a través de la lengua y a través de la escritura, ¿no? Y esto revoluciona completamente, pues, a la humanidad. Pero menciona que hay otro tipo de tecnologías que son mucho más rudimentarias, ¿no? Y por ejemplo, él menciona los tambores africanos. Y aquí también un poco lo que mencionaba Dulce, ¿no? Como la información no solamente es información y escrita u oral, ¿no? Información entre agentes informáticos, ¿no? También la información sonora, la información táctil, puede ser información eficiente y que se transmite para hacer ciertos mensajes bien codificados, ¿no? Por ejemplo, este autor menciona que pues ciertas comunidades en África se comunican todavía a partir de los tambores, ¿no? Y el sonido que viaja a lugares relativamente remotos y bien codificado, ¿no? O sea, si a lo mejor es un tono para un significado en concreto. Y esto es también muy antiguo, lo podemos ver, por ejemplo, en la milicia, como a través no sé cuál es el nombre de la persona que va en la vanguardia con la trompeta, ¿no? Y emite sonidos con significados bien claros y significan, no sé, avanzada o lo contrario, ¿no? Entonces, esto es importante para ver que no, o sea, no toda la información necesariamente es escrita y oral. Hay distintos tipos de información o la información se puede compartir desde distintas formas para comunicar algo. Y bueno, este es el esquema de los factores de comunicación de Claude Shannon, ¿no? Él dice que la fuente de información va a estar en el extremo y va a contener, pues sí, esto que tenemos, la información. Esta fuente puede ser cualquier cosa que genere información, como una persona que habla, un sensor que mide, un documento escrito, etc. La información en este contexto se refiere al contenido que se va a comunicar, ¿no? Y aquí llega la codificación a través, cuando llega al transmisor, el mensaje de la fuente se somete a un proceso de codificación
para convertirlo en un mensaje adecuado para la transmisión. Va a estar el canal, ¿no? Que digamos, el proceso de comunicación, sobre todo, se suscribe en este momento, ¿no? El mensaje codificado se transmite a través de un canal de comunicación y que puede ser un medio físico. Y la decodificación está en el extremo receptor. El mensaje transmitido se somete a un proceso de codificación para recuperar la información original de la fuente. La decodificación es fundamental para entender y comprender el mensaje. Bueno, es en términos de la teoría de la información, ¿no? Ya la teoría de la información, digamos, ahí pues en términos o para nosotros, pues es entender que ya ocurre entre distintos agentes, no solamente entre seres vivos o personas, también ocurre entre agentes digitales. Pero bueno, para términos de esta sesión, yo voy a ocupar la herramienta, digamos, más antigua, ¿no? Que es el alfabeto y cómo comunicar o compartir información de forma efectiva a través del lenguaje escrito y oral. Y por eso les compartí ese texto, el texto de El lenguaje ciudadano de Daniel Cassani, ¿no? Hablábamos, no sé si alguien quiere compartir algo, si lo pudo revisar, por ahí platicábamos con Gustavo que sí le había podido echar un ojo y que le parecía interesante. No sé si alguien más quiere compartir algo del texto que le haya llamado la atención. Sí, Gustavo, gracias. Sí, a mí lo estuve revisando hoy y me parecía interesante que tiene muchos años ya de estarse haciendo esto en otros países y que la posibilidad de mejorar la forma en cómo se comunica el lenguaje, sobre todo en los medios oficiales, donde se realizan trámites, y el lenguaje parece ser especializado, técnico, engorroso, y la gente común, pues hacemos uso de esto, que necesitamos comunicarnos sobre todo con el gobierno o en cualquier otro trámite burocrático, y si no nos queda claro lo que implica lo que estamos haciendo, los pasos a seguir y algunas minucias técnicas que tienen que ver con lo que estemos, sobre todo en los trámites, ¿no? Con lo que estamos realizando, genera unos tiempos muertos espantosos y muchas confusiones sobre la interpretación de las palabras técnicas en particular. Entonces, el usar un lenguaje llano, que le llaman, un lenguaje natural, más común, no implica no usar palabras técnicas, sino tener la preocupación de aclararlas. Por ejemplo, en algunas notas venía poner un asterisco y eso, ¿no? Entonces, a mí me remitía mucho yo hago cuestionarios, monitores, para ir sondeando cómo va el aprendizaje, sobre todo en razonamiento y lógica 2, y creo que de repente así lo reflexiono tanto y digo, de repente no soy muy claro con lo que estoy escribiendo, y además supongo que los alumnos leyeron, ¿no? Y digo, todo se basa en que los alumnos no leen y entonces no están entendiendo algunas cosas que están pues en la página 1 de lo que les comparto a veces, ¿no? Pero tener esa consideración con ellos, o sea, decir, tal como se dice en la página 1, o no sé, algunas referencias que podrían facilitar las cosas, mejoraría la comunicación con los alumnos, sobre todo en esta wea de razonamiento, donde es indispensable leer y los alumnos tienen una cierta resistencia. Yo les digo, es que no puedo conseguir el audiolibro, compañeros, pero sí, ¿no? Para ver si se les facilita, pero pensar en establecer la comunicación, no solo con el contenido, sino, incluso al que sea legible, sino tener la consideración, lo que llamaríamos empatía ahora, de ver a quién va dirigido y qué características tiene esta persona a la que me dirijo para verdaderamente establecer la comunicación, que a final de cuentas es lo importante, ¿no? Entonces a mí me metió este documento que tiene tanto tiempo en una reflexión sobre no apresurarme tanto en realizar un escrito sin reflexionar a quién es el receptor, ¿no? Entonces, bueno, pues me fue una jalada de orejas, ¿no? Para mi trabajo, pero me gustó, me pareció muy interesante porque puede hacer que hagamos mejor las cosas, ¿no? Vale la pena el documento, compañeros. Gracias.
Gracias, Gustavo. Sí, sí, está bastante sencillo, ¿no? Justo está escrito con lenguaje sencillo, con lenguaje llano, y menciona el autor que, pues realmente cuando queremos hacer un trámite ante el gobierno, pues no queremos aprender, no queremos conocer, queremos ejecutar una tarea, ¿no? Entonces, pues es importante que el lenguaje sea lo más efectivo y claro para que lo hagamos, pues, de forma rápida, sin frustrarnos, ¿no? Y digamos, también es una responsabilidad, dice el autor, pues, de los funcionarios, ¿no? Sí, Oscar, gracias, que quiere participar. Sí, adelante, Agregar, Oscar, gracias. era agregar un poquito a lo que decía el maestro Gustavo, que justamente hablando del lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos, o la muestra que se tiene que realizar es dar esa estructura. Yo voy a hacer una pequeña analogía con lo que hago yo en lo que se hace en codificación, ¿no? De programación y lo que sea. En general tenemos muchos paradigmas de programación, muchos códigos, pero lo importante ahí es que la lógica de programación es la misma para todos los lenguajes. Entonces eso es lo que tenemos con la lógica simbólica, es que tengamos la misma estructura para en cuestión de razonamiento, de proposiciones y todo. Ahora, lo que se está haciendo actualmente, por ejemplo, para usuarios por ejemplo, en centros comerciales, con este tipo de diseños que le llaman de experiencia de usuario, de interfaces, pues se empieza a perfilar a la persona ideal o al usuario ideal, ¿no? Eso viene del marketing. Ya le llaman buyer persona, la maestra Dulce pues, nos podrá decir un poco más de esta parte, pero este tipo de perfil lo que hace es que este lenguaje que ya tiene esta estructura, ¿no? Nada más la podamos, digamos que adaptar o integrar a las personas o al target correcto, ¿no? En este caso, como dice el maestro, tratar de, por ejemplo, con los trámites del gobierno, pues que no sea tanto tecnicismo, ¿no? Por ejemplo, si se va a hablar con un adulto mayor, tratar de no manejar pues, como muchas especialidades, sino empezar a trabajar con un lenguaje más enfocado en ellos, ¿no? Que ya es un análisis mucho más amplio porque se tiene que analizar al usuario al que va a llegar en este caso, ¿no? Que básicamente es nuestra tarea en la parte de la codificación de esa información. Sí, muy bien, Oscar, toda esta cosa del el lenguaje natural. Sí, Maritere. Muy rápido, nada más. La importancia, bueno, también me quedé reflexionando, ¿no? Un poco lo que dice Gustavo, de la importancia del lenguaje en la información. Digo, yo no soy gráfica, entonces me cuesta un poco trabajo entender estos conceptos, pero sí con una reflexión de un trámite administrativo que en muchas ocasiones puede ser tan sencillo, pero que el lenguaje lo complica, ¿no? Y que te cuestionas y dices, no, mejor no lo hago porque está muy difícil. Pero en realidad el trámite, pues es un trámite. Lo complejo fue el lenguaje de la información para llevar a cabo ese trámite. No sé si me explico, ¿no? A lo mejor lo estoy entendiendo diferente, pero sí, te hace reflexionar. Sí, no, pues es que justo esa es la tarea, ¿no? Digamos, lo que va en el mensaje no se quede en datos, sí sea información efectiva para que el receptor pueda hacer algo con ella, ¿no? Sí, Dulce. Dulce, ¿querías participar? Sí, gracias. O sea, no había Mm. encendido el micrófono. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que están comentando y este tema que también, gracias a ti, Pablo, sí lo menciono de nuevo, sí fue el enfoque que he utilizado desde que también me asignaron la web y sí en esta parte hago mucho énfasis en que este trabajo del comunicador gráfico es fundamental y que no solamente el manejo, como dices, de un alfabeto y en este caso del lenguaje correcto a través de los textos, pero también de las imágenes, del color, porque todo comunica,
¿sí? Tiene que estar centrado en esto que decía, ¿no? En el usuario, el cliente, el consumidor, ¿no? Si vamos también a ese término. Entonces, sí, definitivamente conocer estas características de las personas que van a tener contacto con este objeto de diseño, porque igual puede ser un objeto, ¿no? Es decir, una silla, o puede ser un cartel, o puede ser, no sé, un manual, ¿no? O una página web. Resulta que sí, es importante analizar a ese receptor y ahí implica, como decía hace ratito Oscar, un conocimiento más profundo de investigación, ¿no? Del mercado, como se dice, para que podamos definir estas características, porque si no, tenemos esto que decían ahorita, ¿no? A mí y le pongo el ejemplo de cómo es posible que cuando llega toda esta era tecnológica, el correo electrónico y bueno, todo como tratando de ser muy eficiente, resulta que no se consideran a todos los posibles, a todo el grupo, digamos, de personas que son usuarias de determinado, por ejemplo, servicio, ¿no? En el caso de instituciones bancarias, cuando empiezan a optimizar, digamos, recursos y a decidir que ya los estados de cuenta no se envían en correo postal, sino que ahora es por correo electrónico, lo hacen de un día, bueno, de un día para otro, por así decirlo, es decir, no tienen una estrategia de comunicación, sino que de pronto lo hacen o mandan avisos y a lo mejor la gente no los lee justamente por los tecnicismos, porque no hay una campaña también adecuada de comunicación y resulta que la gente de cierta edad, por qué no decirlo, que no está acostumbrada y que no tiene idea de qué es un correo electrónico, pues resulta que queda descartada, ¿no? Es decir, queda fuera del proyecto y entonces si es una persona disciplinada que sabe manejar sus recursos, pues a lo mejor va a ir al banco y le van a decir, y va a preguntar, pero si no, va a haber gente que no va a saber qué hacer. Entonces, el trámite con una institución gubernamental o ya sea, por ejemplo, una institución bancaria, creo que hay un tema gravísimo de cómo manejar, ¿no? El lenguaje, cómo establecer la comunicación, porque no todos, ¿no? O sea, no podemos, ahí por eso el trabajo de investigación de mercado, porque no puedes generalizar, o sea, no puedes tomar decisiones así tan arbitrarias, tienes que segmentar, ¿no? En este caso, manejar una estrategia por cada grupo que tú cuentes, ¿no? En este caso, una empresa. Y entonces sí es un tema bastante importante todo no solamente el tema del lenguaje como tal, pero yo creo que entraríamos también en el tema de los medios, ¿no? Es decir, cuál es esta vía que se va a utilizar para transmitir la información. Claro. Y en este caso, si se requiere un proceso de comunicación, es decir, que haya una retroalimentación, que haya una respuesta, pues peor tantito, ¿no? Es decir, tenemos, creo yo que en determinado momento, como comunicadores gráficos, pues a veces no tenemos la injerencia o no tenemos el poder de decisión, pero creo yo que en el momento de desarrollar los proyectos, la gran mayoría podría decirse que sí tienen este referente, este estudio de mercado, etcétera, pero hay veces que no, y muchas veces como freelancers, es decir, como trabajadores independientes, no tenemos tampoco ese soporte, por ejemplo, lo hace mercadotecnia, pero hay veces que no hay nadie más que nosotros y hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Es decir, que en el proceso de comunicación tenemos que tener un enfoque no solo de la selección del lenguaje, sino también de para quién va, ¿no? Que lo comentaban ya hace rato, pero no es tan fácil, ¿no? Decir para hombres, para mujeres, ¿no? Niños, adultos, que no es nada más así tan simple, ¿no? Hay que profundizar un poco más en esa información, volvemos al tema, ¿no? Esa información de las personas a las que se le va a dirigir un mensaje, porque si no, podemos tener, pues justamente fracasos, ¿no? Es decir, resultados que no se esperan, ¿no? De manera correcta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. E incluso ahora hay más metodologías, ¿no? Desde el punto de vista del diseño que tratan de mirar más hacia las personas para las que se diseña. Incluso se les invita, ¿no? A diseñar a través de metodologías participativas, ¿no? Pero sí, o sea, cada vez es más complejo porque también cada vez los usuarios, las personas, pues son más diversas. ¿No? Entonces hay que entenderlos. Roselena quiere participar. Yo solamente quiero comentarles que
este documento del manual del lenguaje se ha compartido a los estudiantes y los resultados son muy interesantes porque el estudiante lo empieza a conocer y a mí me han tocado alumnos, porque siempre hay buenos alumnos, regulares alumnos y malos alumnos, pero cuando cae uno con buenos alumnos, el estudiante hace interpretaciones muy interesantes de él. Entonces vale la pena conocerlo y los invito a que lo lean porque es importante. Además de que el estudiante con todo esto del lenguaje, pues lo que le estamos ayudando es a poder mejorar hasta su redacción, porque yo les digo, el que sabe hablar, sabe redactar. No es posible que alguien diga, no, yo no sé redactar, si sabemos hablar. Si no sabemos hablar, pues entonces sí tenemos muchos errores. Por lo tanto, aprendan a hablar. Y se interesan en ello. Yo les digo que tienen que hacer una redacción para aplicar a una universidad para hacer un posgrado y saben que pueden ganar una beca. Entonces, si su redacción es buena y lo que quieren dar a entender es factible, dependiendo de qué universidad elijan, qué disciplina vayan a hacer, pues van a ser personas de éxito, no solamente para su trabajo, sino también para eso. Era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Roselena. Y bueno, les voy a platicar un poco de dónde viene esto del lenguaje llano. Como decía Gustavo, pues fue una estrategia política, ¿no? Durante el gobierno de Vicente Fox, como respuesta a todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Había una intención de hacer la comunicación más efectiva entre gobiernos y ciudadanos, ¿no? Esto viene de Inglaterra, de los países nórdicos, de Estados Unidos también, y se replica un poco en México durante el gobierno de Vicente Fox, y se retoma el lenguaje llano de Daniel Cassani. Daniel Cassani es un investigador de Barcelona que hace análisis del discurso, ¿no? Y él implementa esto que le llama lenguaje llano. Entonces, lo que hace el gobierno de México en ese momento trae a Cassani, trae, digamos, su aparato teórico y lo convierte en lenguaje ciudadano, ¿no? Pero, o sea, no solamente es lenguaje ciudadano, es decir, el lenguaje llano no nada más sirve para la comunicación entre gobiernos y ciudadanos. El lenguaje llano sirve para cualquier tipo de comunicación en el que el objetivo sea que la comunicación sea efectiva y sea útil para las personas a las que llega esa comunicación. Y bueno, pues es muy ilustrativo el concepto, ¿no? Porque ya no es plano, ¿eh? Y como mexicanos luego estamos acostumbrados a que el lenguaje sea como muy barroco, ¿no? Con muchas, muy sinuoso, pues que se mencione a veces mucho y se diga poco en él. Y no, bueno, lo que se busca es que se diga eso que se debe de decir, no ahondar de más, no adornar el lenguaje con elementos que sean innecesarios. Entonces, el lenguaje ya no simplemente, perdón, es un estilo simple y eficiente que permite a los lectores entender fácilmente lo comunicado, ya sea de forma oral o escrita. Y aquí me gusta, voy a dejarles de compartir tantito. Me gusta poner un video breve, ¿no? Que es un video relativamente chusco. Espero que no hiera susceptibilidades, perdón, de un presidente, ¿no? Un expresidente, cómo se comunica, y pues es, como les digo, es un tanto chusco el tono del video, pero esto puede darnos también pie a entender otras cosas, ¿no? En términos de comunicación política.
Entonces, ahorita les comparto en este momento el video. Denme un segundito. ¿Sí me están escuchando? Es que me salió algo de mi internet. ¿Sí está estable mi conexión? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, les comparto el video. Los tropiezos y las equivocaciones fueron una constante en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez, a quien le extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país. Lo que yo hice fue formular una invitación a los dos candidatos, a la señora Hillary Clinton y al señor Trump. Es un honor recibir hoy al presidente de la República Popular China, Juan Jin. Cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional, y hace poco más de 40 o 50 décadas. En su distracción, cambió la geografía política de México. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. No su capital, del estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del estado de Veracruz. Y recompuso las leyes de la física para acercar lugares. El aeropuerto de Los Cabos se coloca a una distancia de la capital del país por carretera de apenas 1 hora 20, 1 hora 25 minutos del estado, de la capital del estado, perdón, de la capital de La Paz. Y estoy por colocarme la banda presidencial. La pronunciación de términos y frases fue problemática en más de un evento. Enfermeras, epidemiólogos. Tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso de Información y de acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. De la sociedad de Chihuahua que se da cita aquí en Ojinaga, a liderazgos aquí en Ojinaga. Y lo vemos en fenómenos como el calentamiento global o el sobrecalentamiento global. Incluso llegó al grado de disculparse por el doble sentido de sus mensajes. Cuando me dio la bienvenida me decía, ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena cálida y acogida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No fue alguna cosa así. Al menos 6 videos de actos protocolarios donde se equivocó fueron borrados de la página oficial de Presidencia, donde aparecen todos los actos públicos del mandatario. También el presidente de la República a veces se equivoca, pasa. Pero muchas gracias por la comprensión de todas y todos ustedes. No, pues sí. Bueno, pues es un poco ilustrativo y también buscando perdón, es que ya me perdí aquí en Meet. Ya encontré la ventana. Es ilustrativo, pero pues más adelante les voy a compartir una autora que dice que cualquier error, por ejemplo, falta de ortografía en documentos oficiales, pues le restan credibilidad a la institución,
¿no? Entonces es importante, o sea, no porque esté bien, esté escrito con un estilo o con un tono a lo mejor más cercano con público joven, no por eso va a estar escrito de forma errónea, ¿no? Entonces también debemos atender, pues, en que la información sea accesible, clara. Ahora les comparto esos elementos. A ver, voy a presentar otra vez. Un segundito. Ya lo habías anotado por ahí, sencilla y eficiente. Exacto. Entonces, ¿ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Sí. Entonces, el lenguaje llano, estilo simple pero eficiente, ¿no? Que permite a los lectores entender fácilmente lo comunicado, ya sea de forma oral o escrita. Y bueno, aquí nos menciona un ejemplo, Casani, Daniel Casani, una carta compromiso al ciudadano antes de ser escrita con lenguaje ciudadano, muchas mayúsculas, por acá, pignoración, una palabra poco común, finalidad, la finalidad del trámite, bueno, es también mayúscula, palabras innecesarias, propósito casi al final del texto, ¿no? Menciona que el propósito o el objetivo debe estar al inicio y una oración compleja, dice, para lo cual acerca, le comunicará en un tiempo no mayor de 20 días hábiles, después del cierre del periodo de inscripción, el resultado de su solicitud. Y este es ya, digamos, un acercamiento de cómo sería este mismo documento con estilo lenguaje llano, ¿no? Se pasa el objetivo al inicio, la palabra pignoración, si es necesario que vaya, bueno, pues le ponemos un asterisco, ¿no? ¿Y qué significa la palabra pignoración? Palabras simples, el uso de viñetas nos ayuda mucho a enlistar, ¿no? Y, digamos, quitarle la rigidez al párrafo consecutivo. Oraciones sencillas, ¿no? La oración anterior era, pues, poco clara. Y menciona lo interesante de este manual también, que no es un manual de redacción, ¿no? Es un manual, digamos, más sencillo, donde nos da sugerencias claras, ¿no? En cómo mejorar los documentos. Sí, Roselena. Noté que no está la referencia. Es importante que la notes, por favor. Sí. Hablaste de Casani y está en las anteriores, pero valdría la pena ponerla por lo menos en la primera. Sí, es el documento que ya tenemos. Sí, tengo que poner la referencia. Al cuadro. Recordar que es importante, yo lo insisto muchísimo a los alumnos en sus tesis y ahora estamos viendo consecuencias muy extrañas que encuentran por todas partes. Entonces, es importante colocarlo. Gracias, Gustavo. Sí. ¿Qué más? Bueno, vienen... Gustavo, eres Paula. No te preocupes, Roselena. Entonces, vienen 3 sugerencias de estilo, ¿no? Para aclarar y simplificar, usar palabras simples, usar verbos que describan la acción, usar palabras precisas, que eso a veces es complejo, ¿no? Eliminar palabras innecesarias, las muletillas, etcétera. Usar oraciones cortas, sujeto, verbo, predicado. Para acercarse al ciudadano, aunque puede ser usuario también en términos de diseño, usar el tono y el lenguaje adecuados, ¿no? No va a ser el mismo tono dirigirnos a personas jóvenes que a personas mayores. A lo mejor podemos tutear en el escrito, a lo mejor podemos usar voz activa en lugar de voz pasiva, ¿no? Usar un estilo personal, necesario, escribir solo lo necesario y usar palabras positivas. Y también para mostrar la estructura, ¿no? Usar encabezados, usar ayudas visuales, conectores, viñetas, ¿no? Presentar al inicio y resumir al final, usar tablas de contenido, índices, etcétera. Esta es la parte, ¿no? Donde viene la página, parece que es la página 35.
Y pues está claro, o sea, si queremos ir a tal recomendación, pues vamos a la página. Y bueno, por otro lado, la autora Patricia Wright, ella dice que debe haber 10 criterios para que la información esté bien diseñada. Que sea accesible, es decir, que facilite a los lectores encontrar la información que necesitan, y aquí pues un poco en relación con Casani, conectores, títulos, párrafos. Adecuada, que la información sirva para el producto y el diseño del mensaje sirva a los valores culturales de la audiencia. Es decir, no vamos a escribir de la misma forma si nuestros lectores son público joven o público más grande, ¿no? Atractiva, perdón, interpretable. Ay, este no lo tengo. Interpretable, bueno, que el lector o el usuario pueda interpretarla sin necesidad de a lo mejor ir a algún diccionario, un poco como el asterisco este que nos mencionó, que viene en el lenguaje llano. Atractiva, yo luego esto les hago hincapié a mis alumnos, ¿no? Como diseñadores nos vamos inmediatamente a este criterio, en que sea atractiva, en que esté bien diseñada, en que sean los colores, en que ocupemos tal tipografía porque nos gusta, ¿no? O sea, la parte de la belleza de la información es relevante, pero no es la parte fundamental, es un elemento más, ¿no? Completa, que el mensaje tiene toda la información para que el usuario haga lo que necesite hacer, ¿no? Que sea correcta, creíble, ¿no? Aquí es la mención, ¿no? Si tenemos algún error en nuestra información, le va a quitar credibilidad y sobre todo si es una institución importante. Pues aquí la relevancia de que esté bien revisada la información. Que sea concisa, ¿no? Que no hay información superflua, lenguaje llano, que sea relevante, el contenido tiene acciones claras con las tareas del lector y comprensible, que el mensaje esté libre de juerga técnica. Y algunas consideraciones ya más gráficas. Aquí lo que intento es que sea algo muy general. No podemos entrar con, digamos, elementos de lenguaje visual, ¿no? Porque eso los alumnos lo van a revisar más adelante, como consideraciones muy generales en términos gráficos de cómo diseñamos información adecuada. Y bueno, 3 elementos fundamentales: escoger el formato, escoger tipografía y escoger color, ¿no? Muchas veces el formato también, como diseñadores se nos ocurre, porque ya el cartel es 60 por 90, vamos a diseñar con esa medida. Bueno, el formato se determina a partir del conocimiento de cómo se va a utilizar esa información y quién la va a usar, ¿no? Las elecciones tipográficas, bueno, aquí hay toda una discusión. Los diseñadores gráficos tendrán su opinión, ¿no? Dulce, Oscar, etcétera. ¿Cómo elegimos una tipografía? Bueno, a lo mejor hay más criterios, pero la podemos elegir en este contexto en el que queremos que la persona haga suya esta información en términos de legibilidad y legibilidad, ¿no? La legibilidad es la facilidad con que leemos palabras sueltas, y la legibilidad es la facilidad con que leemos bloques de texto grandes, ¿no? Entonces, los dos tienen que ver con la facilidad de lectura. Otras recomendaciones tipográficas, ¿no? Para diseñar documentos de 45 a 70 caracteres por línea, usar pesos tipográficos, es decir, usar negritas, cursivas, regulares, ¿no? Y bueno, las tipografías, en teoría, de las tipografías más legibles son las tipografías diseñadas para sistemas wayfinding o señalética, porque son tipografías que normalmente se evalúan mucho, ¿no? Se ve si se lee correctamente una palabra a tal distancia, porque si no se lee correctamente puede suceder un accidente, ¿no? Que un conductor en su auto no alcance a leer esa palabra, o sea, no sea legible, pues.
Y la gama cromática, que también con el color hay todo bueno, hay distintas posturas. Se puede escoger gama cromática a nivel psicológico, que esta es, digamos, la parte a lo mejor más subjetiva de la elección cromática, pero la parte institucional es muy importante, ¿no? Si emitimos un documento oficial, pues debe de tener los colores institucionales, ¿no? El Pantone, a lo mejor si es en un caso de un rojo, o los colores, por ejemplo, que maneja la comunicación del gobierno. Y también en términos de producción, ¿no? ¿Qué tanto es viable proponer tantos colores en términos económicos? Entonces, estos son ya criterios como más puntuales y objetivos. Y bueno, esto es prácticamente lo que se revisa en este apartado. Y a partir de aquí, yo ya les dejo a los alumnos esta actividad, ¿no? Es diseñar una carta editorial. Una carta editorial es la presentación de una publicación, ¿no? Es donde el editor o el director comercial da unas palabras a los lectores de lo que van a encontrar a lo largo del catálogo, revista, etcétera. Yo les doy este documento, este archivo de texto, y les pongo, bueno, que lo modifiquen y lo corrijan de acuerdo a clientes, y deben ocupar lenguaje ciudadano, ¿no? Considerar que es una distribuidora de muebles prefabricados de mediano y bajo costo, es decir, que son muebles que prácticamente se pueden llegar a armar a su casa y que no necesariamente las piezas pues son de madera maciza, es decir, son muebles relativamente sencillos. Esta es una actividad que yo la dejé en pandemia, me funcionó bastante bien, ¿no? Ya regresando a la parte presencial, se complicó esto de trabajar con el software porque vi que era complicado encontrar una sala de cómputo, que algunos alumnos tenían más dominio sobre un software que otro, ¿no? Y en línea fue muy fácil. Fue muy sencillo, porque pues cada alumno trabajaba en su casa, ellos se organizaban, era un trabajo en equipo y nada más les daba estas indicaciones. El formato es tamaño carta y ellos entregaron, les voy a mostrar algunos ejemplos. Y bueno, este es el primero. Vean, era un grupo bastante nutrido. Fue muy bueno en trabajo remoto porque hacía grupos de trabajo por medio de Zoom, se ponían a trabajar y entraba constantemente a revisarlos, a ver cómo iban. Funcionó bastante bien de forma remota. Y este es el texto original, ¿no? Esto debo confesarles que es un texto real, de un cliente que tuve. Obvio, el nombre está cambiado, no iba a balconear al cliente, pero bueno, tiene algunos problemas de redacción. Es un párrafo chiquito, ¿no? Es un bloque de texto chiquito con 4 párrafos. Se busca que los alumnos también propongan más en términos de lenguaje visual, ¿no? Como a lo mejor puede apoyar el color, la fotografía, etcétera, este texto. Y bueno, aquí ponen cómo cambiaron el texto, eliminaron algunas palabras repetidas. No vemos, Pablo, si estás mostrando, solo se ve la primera carta editorial. Gracias. Y es mejor... Les voy a compartir todo. Por favor. ¿Ya están viendo cómo pasa de diapositiva? Sí, ahora sí ya está cambiando. Ok, bueno, este es el texto, esta es la portada, este es el texto, es un texto breve de 4 párrafos chiquititos, les comentaba que es un texto real, ¿no?
Tiene que ver, el catálogo es conmemorativo del 25 aniversario de este negocio, ¿no? Aquí como se hacen los cambios en el texto, el uso de viñetas, buscaron que fuera voz activa, ¿no? Porque hay cierta confusión en el lenguaje, a veces se ocupa voz pasiva y voz activa, que se percibiera relativamente más directo con la voz activa, algunos criterios tipográficos, ¿no? Hicieron hasta en algunos casos una identidad. Selección de muebles, cuáles muebles eran pertinentes para el tipo de cliente, la paleta de colores, algunas propuestas de logos, firma, ¿no? Para darle, digamos, cierta individualidad al director comercial. Y bueno, estas son, por lo general hacían 3 propuestas, ya las íbamos trabajando con base en comentarios, cómo pueden mejorar. Y bueno, este es el diseño final. Perdón, quería pasar a otra, pero se trabó. Dejo de compartir. Un segundito que se trabó mi programa. Pues, o sea, pero en general es eso. Les quería compartir nada más algunos resultados. Ahora, con estos detalles que vi en el ejercicio que se hizo, digamos, ya en clases presenciales, quiero hacer algunas modificaciones para ya que la actividad no sea, digamos, sea lo menos digital posible. Entonces, a lo mejor trabajar con algunas cosas de collage, que ellos impriman en su casa el texto que corrigieron y trabajar aquí en la universidad, pues cosas un poquito más, que menos haya la necesidad de trabajar ya con un programa, porque vi algunos detalles con eso, ¿no? Que no es, o sea, como tal vez no es tan pertinente que en este momento de la licenciatura ya trabajen con algún programa o quieran hacer todo en algún programa, sino que sea como un poco más libre. Entonces, son algunas observaciones que pienso hacer en el siguiente trimestre que me asignen la UEA. ¿Ya están viendo aquí la otra carta? Sí, sí se ve. Ok, bueno, aquí también incluso ellos marcaron con colores, faltas de ortografía, repetición de palabras, repetición de ideas, propósito al final del texto, correcciones, lo resumieron bastante, vimos que en algunos casos a lo mejor, aunque era un texto chiquito, pues es redundante, ¿no? Y aquí algunas propuestas de sus diseños ya con pues más enfoque en el color, más controlado, etcétera. Y bueno, al final esta fue la elección. Y bueno, pues sería todo.